Muy buenas noches, bienvenidos a Sport Alicante, edición de verano. Estamos a lunes 8 de julio. Toca analizar la actualidad deportiva de Alicante y comarca con dos grandes amigos, dos grandes profesionales de la información alicantina, como son Dani Rodríguez de Radio Alicante Cadena Ser. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Óscar. Y con Javi Rubio, periodista y amigo también. Vamos a abordar básicamente la actualidad ligada al Hércules, esas dos operaciones que se han dado a conocer en las últimas horas, el fichaje de Felipe Alfonso y también el de Benja Martínez. En el caso del primero, el futbolista vallisoletano de 26 años viene a cubrir la baja que deja en el flanco derecho de la defensa Juanjo Nieto. Es un futbolista, una incorporación, petición expresa de Lluís Planagumà, y es que lo tuvo a sus órdenes las dos campañas que entrenó al filial del Villarreal, temporadas en las que jugó 37 partidos oficiales. El nuevo futbolista del Hércules, un nuevo futbolista del Hércules que ya procedente de la segunda división, del Alcorcón, conjunto alfarero, cuya camiseta ha defendido los dos últimos cursos, aunque la verdad hay que decirlo, ha jugado más bien poco. Y en el caso de Benja, que les voy a contar de Benja, el delantero, el 9 fetiche de Lluís Planagumà, que finalizó contrato el pasado 30 de junio y que el Hércules ha conseguido llegar a un acuerdo con él para que siga vinculado a su disciplina los dos próximos cursos, las temporadas 2019-2020 y 2020-2021. De estos dos temas básicamente vamos a hablar, aunque también tenemos alguna cosita por ahí que les iremos adelantando a lo largo del programa. Dani, Javi, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere disparar? De estos dos fichajes, ¿qué valoración, qué os dice la continuidad de Benja en primer lugar, Dani? Bueno, por cierto, una continuidad que tengo que decirlo, adelantó la cadena SER, adelantaste tú el pasado viernes. Sí, el viernes nos llegó que estaba cerrado ya el fichaje. Bueno, yo luego hablaba de renovación porque es un jugador que viene de jugar esta temporada con el Hércules. Bueno, al final el fichaje de Benja yo creo que es una gran noticia porque ha sido el delantero titular para Lluís Planagumà durante todo el tiempo que ha estado vistiendo la camiseta del Hércules. Es un delantero con gol que es cierto que pues en el tiempo que ha estado no ha visto puerta con la efectividad a lo mejor que le hubiera gustado. Eso ¿no? Quiero que lo hablemos. Pero sí que ha metido muchísimos goles en el Elche, ha metido muchísimos goles en todos los equipos en los que ha estado. Es un jugador top, ¿no? Para segunda B. Yo creo que es muy importante la continuidad de Benja. Y luego, con respecto a Felipe Alfonso, tiene la difícil papeleta de sustituir a Juanjo Nieto, que ha sido un lateral muy bueno, con mucha calidad, ¿no? para un equipo de segunda B que va a jugar en segunda división porque tienen numerosas ofertas. Y bueno, también se suman, ¿no? a la continuidad de Falcón y de Diego Benito, también dos renovaciones de Javier Portillo, también importantes, ¿no? para mantener un poco esa base que llegó a la final del playoff de ascenso y que no consiguió pues, saltar de categoría a segunda división. Javi. Bueno, yo creo que la continuidad de Benja es una gran noticia para empezar la semana, ¿no? Al final es el 9 titular, que ha sido el 9 titular del Hércules, el 9 titular de Planagumà, pero es que sería el 9 titular para prácticamente, si no todos los equipos que aspiran a subir, prácticamente para todos. Yo creo que es un jugador diferencial. Es verdad que, como decía Dani, quizá no ha metido los goles que a lo mejor se esperaba en su llegada, porque quizá ha tenido también un trabajo algo más sucio en algunos partidos que definir de cara a puerta, cuando ya llegaba la hora de definir a puerta, había trabajado tanto, se había fajado tanto con los defensas que quizá no llegaba con la frescura necesaria para definir los metros finales. Pero bueno, yo creo que el fichaje o la continuación del contrato de Benja, pues al final es una gran noticia para el Hércules porque es un delantero muy cotizado, que seguro que este año ha tenido ocasiones que le hemos hablado de que no tenía la eficacia que tenía que mostrar, pero yo estoy convencido que el año que viene seguramente sea uno de los jugadores fundamentales a seguir y te garantizas la continuidad de tu delantero, junto, como decía Dani, ¿no? con las renovaciones de Falcón, de Diego Benito. Al final el equipo va cogiendo forma, ¿no? Se va renovando a falta de completar con nuevas incorporaciones por debido a las bajas, y una de ellas la incorporación de Felipe Alfonso, ¿no? Que al final yo creo que es un fichaje un poco perfil Pablo Íñiguez, ¿no? Un jugador que quizá tenía mayor proyección, en segunda no acabó de tener los minutos necesarios, viene a segunda B, a un equipo que aspira a subir, que al final entre la diferencia entre un equipo de la parte baja de segunda división o de la parte media de segunda división que no juegue mucho, a un equipo que le van a exigir, porque al final viene un equipo en el que le van a exigir mucho, viene con la papeleta de sustituir a Juanjo Nieto, que ha sido uno de los mejores jugadores de las dos últimas temporadas. Yo creo que esa exigencia le tiene que hacer crecer, y ya si ha coincidido también con Lluís Planagumà o con Carlos Martínez, ¿no? Pues yo creo que eso también le tiene que sumar para ver a un lateral derecho que suba a la banda, que tenga esa profundidad, que sea un lateral muy bueno para la categoría. Y creo que el equipo va cogiendo forma, y eso que dentro del margen que ha habido, ¿no? de acabar la temporada con el playoff a lo que falta de pretemporada, yo creo que va cogiendo una buena forma. Fichaje lo está diciendo Dani, Javi Rubio, y lo hemos comentado en Info Alicante y lo comentábamos en la apertura del programa. El fichaje de Felipe Alfonso es un fichaje estilo Nani.
Es decir, estamos hablando de un futbolista que Lluís Planagumá conoce del pasado, lo tuvo a sus órdenes entre 2012 y 2014 en el filial del Villarreal, pero es que Felipe Alfonso ha jugado 80 partidos en el grupo tercero de Segunda División B, es decir, no estamos hablando de un jugador que viene de no jugar nada en Segunda División A y tampoco tiene experiencia en la categoría, es un futbolista de 26 años, todavía con bastante recorrido y bueno, viene a cubrir, eso sí, tiene una, lo comentabais, tiene esa difícil papeleta, ¿no?, que es el suplir la baja, ¿no?, o el hueco que deja Juanjo Nieto, un futbolista que ha destacado por su nivel y que evidentemente es un futbolista de categoría superior. Y en el caso de Benja, bueno, hablamos de la efectividad goleadora, es que hay, y eso es un tema que quería introducir yo ahora, el tema de la falta de gol del Hércules, lo que lo ha pagado durante el playoff especialmente. Benja Martínez ha jugado 19 partidos oficiales desde que llegó en febrero al Hércules, 13 de Liga, 6 de playoff, y son 4 goles los que ha anotado, pocos goles, y ahí ha habido un poco de fricción con el tema de Jona Mejía ante la falta de gol, un poco esa necesidad que tenía el Hércules, sobre todo el partido del Toralín, de sacar toda la pólvora, ¿no?, y el que no estuviera Jona en el terreno de juego. Y ahí es uno de los temas en los que la negociación sobre la continuidad de Lluís Planagumá, digamos que un poco que ha descarrilado, ¿no?, porque estamos hablando de un futbolista que llega para ser titular, luego se encuentra con que le incorporan a Benja juega desde el primer momento porque venía muy rodado de leche, y Planagumá es que ha contado con Benja sí o sí, ha jugado todos los partidos, solo creo recordar que el único que no llega a participar es el del Atlético Baleares en la jornada 38. Y Jona Mejía, por el contrario, pues ha jugado minutos, vamos a decirlo así, de la basura, y el otro día en el Toralín jugaba la segunda mitad. Muchos se quejaban de que Jona no estuviera, por ejemplo, en el 11 inicial ese día, en Ponferrada. Y hay cierto run ahí sobre si, bueno, sin ese acuerdo, en esa negociación de renovación de Benja Martínez, de Lluís Planagumá con el Hércules, el nombre de Jona ha estado sobre la mesa, no solo para reconducir la relación con el técnico y reintegrarle un poco a lo que sería el día a día, sino sobre su continuidad. No olvidemos que Jona tiene hasta 2021 contrato, 2 años más de contrato hasta el 2021. Ha sido un fichaje precisamente fácil, en el que el Hércules tuvo que salvar bastantes obstáculos con el Lugo, con su club de procedencia también, el que tenía los derechos federativos, los derechos económicos, mejor dicho, el Córdoba. No fue un fichaje fácil y claro, eso a Portillo pues no le gusta mucho que pese al esfuerzo que se hizo en su momento, el esfuerzo económico que representa también tener un futbolista de esa calidad, bueno, pues no esté contando con minutos. Entonces, bueno, me gustaría conocer un poco qué pensáis sobre el tema de Jona, si creéis que verdaderamente la continuidad de Jona en el Hércules puede estar en entredicho a día de hoy. Yo creo que no, porque además es una apuesta muy firme de Portillo en el mercado de invierno. Es cierto que se hablaba, pues eso, de Benja, de Jona, ¿no?, de 3 delanteros, de Dioni, creo, ¿no?, en el mercado de invierno, y al final el Hércules se quedaba con 2. Es verdad que Benja llegó en el mercado no en el mercado de invierno, llegó por la lesión de larga duración de Stefan Emaná, pero al final era Jona, ¿no?, ese delantero que traías tú para mejorar tu cifra de goles, que tampoco ha tenido la suerte Jona en los pocos partidos que jugó de titular al principio cuando llegó de anotar esos goles, ¿no? Luego ya fue perdiendo completamente la confianza del entrenador, de Planagumá, y yo, por ejemplo, sí que lo eché en falta, ¿no?, en el partido decisivo en Ponferrada, porque necesitabas al final meter 3 goles. Y bueno, pues la pareja de atacantes sí fue la misma, ¿no?, Benja, Carlos Martínez, y yo creo que ahí necesitabas que... También es verdad que por meter más delantero no vas a meter más goles, ¿no?, pero sí que lo eché en falta, ¿no?, todos tus recursos en ese partido, que bueno, ya yo creo que hablar de ese partido, ¿no?, que perdiste y ya no pudiste subir a segunda división. Nos duele el alma, sobre todo porque lo habíamos clavado, pero sí que es cierto que ha habido siempre un debate abierto, ¿no?, y el día del Toralín de Ponferrada se pone sobre la mesa de nuevo, es si son compatibles, es decir, si Benja y Jona son compatibles o ha de jugar uno u el otro. Y bueno, está claro que siempre Lluís Planagumá ha optado por Benja en lugar en detrimento de Jona, y a lo mejor ahí en el Toralín a lo mejor sí que podía haber, recordemos que hubo un cambio de esquema, pasó a jugar, se prescindió de un medio centro y cuatro mediapuntas, y luego en la segunda mitad termina jugando los dos, termina jugando Jona junto a Benja Martínez. Hacía falta gol, bueno, yo creo que debías de tener toda la pólvora en el campo, pero bueno, las ideas del técnico son las que son. La realidad es que sobre esas ideas, esa idea de fútbol,
y sobre el futuro, pues se va a hablar mucho, en los próximos meses, porque una de las cosas que se le anotaba en el debe a Lluís Planagumà era precisamente que el equipo no hubiera estado un paso delante, además de, evidentemente, la falta de gol. Si no tienes a todos tus delanteros en el terreno de juego, los llamados a marcar la diferencia, porque Jona, no estás contando con él, le estás dando minutos solo en el tramo final de los partidos, y al mismo tiempo pues el equipo está anda un poquito atrás, bueno, pues eso al final es uno de esos aspectos que se han reprochado siempre al técnico barcelonés, y que entiendo que en la renovación, en la idea, cuando Portillo aclara con Planagumà eso de su falta de energías, entiendo que se tuvo que poner sobre la mesa también. Vamos a seguir con este estilo, ¿es consciente de que a lo mejor hay que arriesgar un poquito más? Sí, está claro que una vez que has llegado con este estilo, con esta idea de fútbol a la final, no te ha dado, y durante muchos partidos hemos hablado de, aunque creíamos, y yo particularmente sigo creyendo en este entrenador, y que sus cosas buenas y sus cosas malas, sí que creo, y hemos hablado, que alguna vez le ha faltado a lo mejor de dotar de ciertos recursos al equipo durante algún partido. Todo eso es lo que tiene que mejorar, ¿no? Porque al final, otra vez llegar a una final y perderla no se le va a valorar ya positivamente, porque el hecho de lo que ha conseguido este año, después de donde venimos, todavía se puede llegar a incluso valorar positivamente, pese a que el objetivo de un club como el Hércules en segunda vez tiene que ser ascender. Pero otro año en lo que al Hércules le vuelva a faltar y fallar en lo mismo, no creo que sea nada bueno ni para el club ni para él, porque al final indicaría que no ha evolucionado, no ha aprendido los errores y no ha corregido las cosas, teniendo en cuenta que la plantilla va a ser prácticamente un buen grueso de la plantilla el año pasado, va a seguir, ¿no? El núcleo duro prácticamente. Claro, que al final no tienes que volver a empezar de cero con una plantilla que no conozcas, no, ya sabes lo que tienes, la plantilla sabe con lo que está trabajando, los recursos, la táctica, el estilo, y todo eso te permite poder añadir cosas nuevas. Yo creo que una de las cosas nuevas que tienes que añadir tiene que ser la entrada de Jona, tienes que darle más minutos, porque al final la temporada va a ser larga, volveremos a hablar de quedar campeones de grupo para ir por el lado corto, pero si por lo que sea vas por el lado largo, al final ya hemos visto todos los partidos que son, y un jugador como Jona te puede dar mucho durante la temporada. Ya lo vimos el día que salió en Castellón para sustituir a Carlos Martínez. Al final, un balón que peina, me parece que nada, acaba en un penalti y ganas un partido, y a partir de ahí la inercia del equipo cambia completamente. Porque ahí se hablaba mucho de que eran incompatibles, en la realidad final, yo creo que son perfectamente compatibles. Y de hecho a mí me gustaría ver muchos partidos la temporada que viene, si finalmente Jona se queda, que creo que se quedará, por lo que digo de la apuesta firme de Portillo. Si no se queda, le va a costar dinero al Hércules, algo que venga un equipo de categoría superior y se haga cargo de la ficha, lo cual está descartado. Y al final estamos hablando de un goleador en segunda división, en segunda división B también. Sí, venía de no jugar mucho, y sí que es cierto que sus grandes registros como goleador no son precisamente las dos últimas campañas, pero la verdad es que olfato de gol tiene. Si nos quedamos con los datos de este año, pues... pero también los de Benja, por ejemplo, los de este año son un poco desalentadores. A lo mejor te los querrías quitar a los dos, pero hay que... con la cultura, la verdad que destacaba precisamente por su capacidad goleadora. Hay que verlo todo con perspectiva. Yo creo que el trabajo de ambos ha sido muy bueno, y ya te digo, me gustaría ver muchos partidos a los dos juntos, porque tampoco veo luego a Carlos Martínez como ese delantero centro para jugar en un 4-4-2. Quizás a lo mejor sería cambiar el estilo y ponerlo de media punta, ¿no? Pero lo veo más como un segundo punta que como dos referencias fijas como son Benja, o como considero que son Benja y Jona. Hablando de Carlos Martínez y bajar un poquito atrás, hoy es, el fin de semana también, era este domingo cuando se conocía que Javi Flores, el blanquiazul Javi Flores, dejaba la disciplina del Elche y la cambiaba por un rival directo del Hércules para el ascenso el próximo curso, el Córdoba, que perdía la categoría esta campaña, cerraba la 2018-2019 con descenso. Bueno, pues Javi Flores, en cierto modo y en un momento determinado, quiero recordar que en el verano de 2017 es el Hércules, que tenía un año más de contrato, Javi Flores, el que decide prescindir de sus servicios, firma por el Elche, asciende, y el curso pasado en segunda división es uno de los más destacados. Digo esto porque una de esas variantes, de esas opciones que representaba la presencia de Javi Flores en la plantilla del Hércules era que en alguna ocasión fueron contadas, pero sí que es cierto que en alguna ocasión bajaba un poco al centro del campo, jugaba como pivote, como 8 creativo, como pivote, como mediocentro creativo, y a lo mejor es un rol que le podríamos asignar ahora a Carlos Martínez, teniendo presente que, bueno, Diego Benito está llamado a llevar la batuta, pero también es cierto que se le ha reprochado un poco una falta de, miramos mucho hacia atrás más que hacia adelante, y le falta filtrar mucho balón a los delanteros, y es algo que se entiende que a lo que se puede achacar, por ejemplo, la falta de gol entre otros de Benja. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo al final retrasarle. ¿Tú también, Javi, le darías un pasito más a Carlos, o firmarías un delantero, un delantero, un medio centro? Yo creo que esa figura del 10, ¿no?, del mediapunta, es lo que quizá le ha faltado a este Hércules para poder cambiar de registro durante los partidos, porque al final Diego Benito, si venía a recibir e iniciar jugada, como muchas veces lo hemos visto,
y llegar arriba al final abarcaba mucho campo. Si venía a recibir no podía llegar arriba. Yo creo que es quizá lo que le ha faltado. Creo que Carlos Martínez tiene la capacidad para jugar ahí, porque muchas veces sí que venía a recibir de espalda, lo que pasa que a veces, en cuanto le daban el primer palo abajo, ya le costaba recibir de espaldas. Quizá a lo mejor en vez de venir a recibir de espaldas es que reciba de cara, pero en esa zona de 3/4, ¿no? Cambiando un poco esa opción. Yo creo que si no tienes la opción de fichar a un media punta que te cuadre en el equipo, creo que la opción de Carlos Martínez puede ser una opción muy útil, pese a que aquí ha jugado con ese 4-4-2, que durante momentos del partido te da la opción incluso de o jugar con un 4-4-2 con Carlos Martínez de delantero, o incluso ir cambiando fase del partido para que venga la media punta. Es que siempre he visto, vamos, en los 19 partidos que ha jugado Benja desde que llega, lo he visto siempre un poco desasistido. Y sobre todo yo creo que el partido de Ponferrada, el Toralín, es un ejemplo de eso. La primera parte hace un desgaste físico, tiene una ocasión que va el balón al larguero y demás, pero hay ese papel de zafarse con los centrales, ¿no? De ir al espacio, que lo hace muy bien Benja, ¿no? Pues en una pareja de delanteros con Jona quizás lo podría hacer Jona, ¿no? Claro. Que es un jugador también más corpulento quizás, ¿no? Y que Benja estuviera lo que es realmente para tener la ocasión, ¿no? Para posicionarse bien sobre el terreno de juego con una buena... Pero eso también necesitas que todo el equipo pues te acompañe, ¿no? Pero bueno, para que Benja luego estuviera en una posición adecuada dentro del área para intentar aumentar la eficacia goleadora, ¿no? Yo tengo la sensación de que el Hércules de Lluís Planagumà, por lo que hablabas antes de Diego Benito, de abarcar más espacio y demás, cuando está juntito con Fran Miranda, cuando todos están atrás, todos se acompañan. Yo creo que en el aspecto defensivo el Hércules es un equipo muy compacto, ha sido muy compacto, muy serio. Evidentemente los registros de goles encajados lo reflejan. Su portero, su meta, ha sido el menos goleador del grupo, pero claro, viene la otra parte, la otra moneda, la otra cara de la moneda, mejor dicho, que es la falta de gol. Es decir, tienes que aprovechar muchas ocasiones. El Hércules hasta Ponferrada, básicamente, bueno, hasta la eliminatoria final, había aprovechado esas ocasiones, pero la realidad es que contaditas ocasiones sale a relucir el día del Logroñés la pegada que se entendía que sí que tenía el equipo, pero la realidad es que le ha faltado mucho gol y yo creo que es un gran problema. Este verano parece que no vamos a hablar del 9 del goleador, porque bueno, ya se renovó. Los tres ya, realmente. Ya, pues te digo que en ataque... Y también una noticia importante es que el fichaje de Benja ahora, al final, los tres van a empezar la pretemporada, porque Benja llega en febrero y aunque venía de jugar muchos partidos con el Elche y de titular, cambias de equipo, cambias de categoría y al final es otro registro, ¿no? Y Jona llega de jugar muy pocos partidos con el Lugo, entonces yo creo que va a ser también importante, ¿no? Que los tres delanteros, que además has apostado muy fuerte por ellos, empiecen la pretemporada desde el 22 de julio. Yo creo que eso es una buena noticia, ¿no? Tener a tus tres piezas en la parte ofensiva trabajando desde el principio de temporada. Acordaros de la que se lió cuando Lluís Planagumà, a la semana o 2 semanas de estar aquí, Benja dijo que le faltaba un poquito para aclimatarse el equipo. Y nos alarmamos mucho. Pifostio notable, porque todos decíamos, bueno, a este señor que viene de jugar en segunda división, que estaba jugando antes de ayer contra el Oviedo con el Elche, bueno, en fin, eso es una de esas anécdotas que le llevan a Lluís Planagumà a hablar de que las semanas en Alicante son temporadas. Bueno, sí, son temporadas. Hemos hecho referencia a la renovación, o el fichaje, mejor dicho, de Benja Martínez. Hay otro futbolista de ataque que está en la misma situación, hasta hace unas horas la de Benja, la de Jesús Alfaro, que también llegó cedido, en su caso cedido en calidad de cedido por el Real Zaragoza. También rescindía días atrás el año de contrato adicional que le restaba con el Zaragoza, ahora es agente libre, tiene libertad para negociar con otros clubes, el Hércules cuenta con él, le ha hecho una oferta, bueno, la continuidad de Jesús Alfaro, teniendo presente que en esa línea de 3/4, a la que por cierto se le ha echado de menos la aportación goleadora a esta campaña, y Jesús Alfaro el día del Logroñés rompe un poco esa racha negativa, pero la realidad es esa, ha faltado gol ahí también. ¿Cómo consideráis? ¿Es clave? ¿Os parece cerca? ¿Os parece que supondría un problema para el Hércules no tener a Jesús el próximo curso? Yo creo que Alfaro se va a quedar, ¿no? Como dices, ha rescindido con el año de contrato que le haga con el Zaragoza, es agente libre, pero creo que ya ha manifestado, ¿no?, su interés de quedarse en el Hércules, y entiendo que Javier Portillo va a querer también que Alfaro siga. Es cierto que no ha tenido acierto de cara a puerta y no haya aportado goles desde la segunda línea, pero ni él ni Paul Roger, este año Chechu Flores tampoco. Juli creo marcó el primer gol contra el Ontinyent. Es decir, la falta de gol del Hércules ha sido por los delanteros, pero por la segunda línea también, ¿no? Importante, porque los primeros partidos que vimos de titular a Paul Roger, yo lo veía que era un extremo rápido que podía penetrar bien por banda y podía tener bastante eficacia también, y luego Alfaro llegó y solo metió el gol del playoff de ascenso. Entonces
también es importante, ¿no? Que la segunda línea aporte en ataque y que aporte, aparte de asistencias, tienen que aportar también goles. ¿Cómo lo ves tú, Javi? Para mí, yo creo que es un jugador muy importante para el año que viene. Yo creo que se tiene que quedar porque sí, y este sí que desde que llegó fue titular prácticamente desde el momento en el que llegó. Pero el primer partido creo que no, pero el segundo creo que se hizo una apuesta también importante por él, porque al final es un jugador que sale del Murcia y tiene un contrato en segunda, y es un jugador que se hace una apuesta importante, viene y creo que ha ido cogiendo el punto al final de temporada. Creo que durante el playoff hemos visto al mejor Alfaro, marcó el día del Logroñés un golazo, pero yo creo que he sido de los mejorcitos de esa segunda, esa línea de media punta del Hércules. El día de la Ponferradina aquí en casa me pareció que era el único que se atrevía, ¿no? Creo que es el jugador con más regate que hemos visto partiendo de esa banda izquierda. Yo creo que con ese 4-4 que ha jugado Planagumá, con un extremo más puro y un jugador que va más hacia el medio, ahí esa banda izquierda le quedaba como anillo al dedo. Luego ya con la entrada de Chechu ya quizá eso condicionó un poquito más, pero ese Jesús Alfaro jugando en izquierda, entrando con verticalidad, regate, yo creo que es un jugador diferencial, ha llegado al mejor momento y creo que es un jugador para tener en cuenta el año que viene, y creo que también se puede adaptar perfectamente quizá a esa posición de detrás del punta, de media punta, ¿no? Sí, porque es un jugador, quizá le pasaría un poquito, ¿no? Aquí en segunda B, en cuanto vaya a recibir le van a dar abajo y le van a ir haciendo faltas, pero en cuanto consiga recibir y girarse tiene esa velocidad, ese regate, porque también maneja muy bien el cuerpo, regatea casi sin tocar el balón con el cuerpo. Yo creo que es un jugador a tener en cuenta para el año que viene, y creo que para mí es un jugador de los más importantes para el año que viene. Para mí Jesús Alfaro, tengo que decirlo, es uno de los que mejor ha rendido en el playoff. Es cierto, porque yo coincido contigo en que va de menos a más. En Baracaldo, ya en el partido de Baracaldo, de lo poco destacable de la primera parte del Hércules es precisamente Jesús. El día del Logroñés ni que os voy a contar, incluso en Ponferrada también, de lo poco rescatable del Hércules de Lluís Planagumá en ese envite y en esa eliminatoria final, que desgraciadamente terminaba para el Hércules mal, ha sido de lo mejorcito. He tenido siempre yo la sensación, no lo sé ustedes y vosotros, si había overbooking en la media punta, o muchos jugadores llamados a ser titulares en la media punta del Hércules, y ahora, bueno, con la aparentemente no continuidad de Chechu Flores, eso empieza a bajar, ese alto número de efectivos, esa sobreoferta empieza a reducirse. ¿Cómo veríais vosotros que no siga Chechu Flores, que en principio a día de hoy no está confirmado por él? Pues Javier García Portillo, bueno, parece que no es muy proclive. Mañana, por cierto, vamos a tener a Portillo aquí, le preguntaremos, no es muy proclive a renovar. Lluís Planagumá, por el contrario, sí que quiere que Chechu continúe, pero bueno, ahora mismo parece que no ha recibido oferta del Hércules. ¿Cómo veis vosotros? Chechu Flores es un jugador espectacular para mí en esta categoría, pero en mi opinión creo que ya se le ha acabado el ciclo en el Hércules. Ha estado las 5 temporadas en Segunda División B, pero creo que se debe buscar otra savia, ¿no? en esa parcela ofensiva, y ya te digo que Chechu ha sido uno de los mejores jugadores de este Hércules durante los 5 años. Ha rendido muy bien en cualquiera de las 3 media puntas, ¿no? en el terreno de juego. Se ha sacrificado un montón. Recordemos el partido con el Cádiz en el primer playoff, que marcó 2 goles con un dedo roto. Vamos, el trabajo ha sido brutal de Chechu, pero en mi opinión creo que se le ha acabado su ciclo en el Hércules. Ya pasó, creo que la temporada pasada, con Miñano, con Peña, que llevan ya un tiempo que no estaban rindiendo a su máximo nivel. Al final es un jugador de 37 años, que también tiene 37 o 38 años Juli, tampoco y tiene contrato, pero yo creo que se debe, en mi opinión, no, hombre, se debe buscar algo diferente, ¿no? Entonces, si se queda perfecto, mi opinión es que se debe cambiar un poco el ciclo con Chechu. Si se quedase, desde luego, sería con una renovación a la baja, que es un poco la idea que hay con Samuel Llorca. Ofrecerle una renovación, una continuidad, pero con condiciones que no pueden ser evidentemente las que tenía cuando firma por el Hércules, en el caso de Samuel, y en el caso de Chechu cuando renueva por el Hércules. Javi, ¿tú a Chechu lo vas a echar de menos? Yo creo que al final, como decía Dani, ¿no? Todo lo que estemos hablando de Chechu se va a quedar corto, ¿no? Porque principalmente esos 2 primeros años de playoff, lo que le dio al Hércules, quizá esta temporada es la que menos se ha notado, ¿no? Pero el Hércules en segunda B ha sido Chechu y los otros 10 jugadores a la espalda de Chechu que iban detrás de él, ¿no? Yo creo que este año sí que se le ha echado en falta ese punto de forma que ha tenido otros años. También es verdad que ha tenido un par de lesiones que no se han notado gravemente sobre el equipo, porque el resto de jugadores ha respondido bien, y eso también te quiere decir un poco, ¿no? Otros años se lesionaba a Chechu y nos llevamos las manos a la cabeza porque se caía el equipo, pero este año sin Chechu parece que
que el equipo ha funcionado, ¿no? Eso también es un poco indicador de quizá a lo mejor que el mejor tiempo de Chechu ha pasado. Yo creo que ese Chechu extremo ya pasó. El año pasado ya Visnic en los últimos partidos le recolocó por el centro, el segundo punta, así empezó la liga, que para mí es donde mejor rendía este año, porque creo que ya no tiene ese punto de chispa, de velocidad para regatear desde la banda. Al final es un centrocampista en la banda más que un extremo que cuando llegó. Yo creo que, como decía Dani, al final el tiempo de Chechu en el Hércules yo creo que pasó, porque para mí la posición indicada de Chechu ahora mismo sería reconvertirlo, ¿no?, hacia el centro del campo, que tiene esa capacidad, esa media punta, ¿no?, de jugar de espaldas, de llegar al segundo delantero, pero ahí el Hércules ahora mismo tiene overbooking y yo creo que ahí es difícil que juegue, y por las bandas yo creo que el Hércules necesita algo más, un poquito más de chispa, más velocidad, más desborde. Por vuestra opinión, y la verdad que tengo que decir que coincido con ella, estábamos hablando de Chechu como un jugador franquicia, el más destacado del Hércules en las dos primeras campañas de esta etapa oscura, desgraciadamente, en Segunda División B, porque, bueno, a fin de cuentas, si el Hércules está en Segunda División B no puede ser un éxito precisamente por mucho playoff que juegue las cosas como son. Pero sí que es cierto que este año, el que tiene dos lesiones, sobre todo la última, lo deja un poco en el tramo final del curso, un poco fuera del equipo. El equipo no lo sufre tanto. Antes hablábamos de Chechu y 10 más. Es evidente que ha habido una evolución también en ese aspecto, en lo que es planificación deportiva o calidad o nivel medio de la plantilla, en el sentido de que este año evidentemente teníamos muchos más jugadores. Era más larga y de más calidad, además, claro. Entonces se ha notado menos su ausencia. Sí, yo tengo esa sensación. Vosotros coincidís en ese aspecto y coincidís conmigo también en que debería continuar Samuel. Yo no me molestaría que Samuel se quedara, pero creo que el central titular este año debería ser Álvaro Pérez. Creo que ha sido un jugador que ha jugado muy poco este año. Acabas de abrir otro melón, que es un jugador también joven, ¿no? Y que le he echado en falta verlo más esta temporada, porque cuando ha sido titular ha rendido a un grandísimo nivel. Y Samuel es un jugador que puede seguir en la plantilla del Hércules perfectamente. Ya no sé si aceptará a lo mejor un rol más secundario como sería el banquillo. Hace unos días, lo voy a contar, tenía oportunidad de hablar con Samuel Yorca y me decía que él va a esperar al Hércules. Es decir, espera esa oferta del Hércules, la va a recibir sin duda, pero no nos engañemos, las condiciones no van a ser las mismas. Yo estoy seguro de que él también es consciente de eso y es consciente también de que va a tener competencia y que probablemente no sea el central titular en su posición. Claro, también es verdad que a lo mejor en su planteamiento no cuenta con el que salió de Santander para llegar a Alicante. Al final ya a lo mejor él cuenta con que el protagonismo en Alicante iba a ir de más a menos, ¿no? Vino para quizá el primer año ya pelear por el ascenso, el primer año salió mal, el segundo se ha mantenido titular y casi consigue el ascenso, pero yo creo que en su idea también que estaba, ¿no?, que el planteamiento del Hércules sería ir de más protagonismo a menos. Yo creo que, como dice Dani, creo que es un jugador que puedes tener en plantilla, que es útil, que es válido, al final es un jugador experimentado, pero también es verdad que yo creo que este año ha rendido a buen nivel, porque el central que tenía al lado ha hecho un temporadón tremendo, era un central y medio prácticamente. Yo creo que muchas veces apagaba también muchos fuegos que se originaban a su alrededor, tanto en el centro como en el lateral, el otro central por los laterales. Y los creaba en el área contraria, claro, porque acordaos yo creo de que, la asistencia del día de Logroñés. Jugar con Pablo Íñiguez también es muy fácil, ¿no? Veremos también qué apuesta puede hacer Hércules por suplir a ese Pablo Íñiguez, pero también que está, ¿no? Ahora saldrá el melón de Álvaro Pérez, pero sí que es verdad, como dice Dani, que los ratos que ha jugado, recuerdo ese partido en Lleida que venía poco tiempo sin jugar, marca gol, te puede aparecer en el lateral un día y cumplió. Yo creo que es un jugador a tener en cuenta, además que venía con mucha experiencia, lo que hablábamos el año pasado, ¿no? Sí, Álvaro tuvo, que venía de Mestalla, no sé si era Guijuelo o Villanovense, uno de los otros, no me acuerdo de cuál, pero que venía con muchos partidos ya a sus espaldas. Tuvo mala suerte Álvaro Pérez, por ejemplo, el día de Ontinyent, cuando tuvo su sanción también al principio, pero quiero decir, el día de Ontinyent, por ejemplo, que juega de titular, se lesiona y tiene que echar mano Plana de Juanjo Nieto. Del lateral derecho, ¿no? Por sí, del lateral de Juanjo, que al final puede jugar ahí, ¿no? Pero su posición natural entiendo que la de central. Lo normal es que juegue de central. Es uno de esas cuestiones que no han, digamos, sus puntos de fricción, de choque, ¿no?, entre la dirección deportiva y el técnico, que bueno, quedaron puestos negros sobre blanco pues días atrás, cuando se negoció la continuidad de Plana Gumá, ¿no?, que no se hubiera echado más mano de Joana Mejía por un lado y también de Álvaro Pérez. Pero hablamos de una plantilla amplia, una plantilla de entidad, y en línea con esto y con lo que me comentáis, yo llego al final a la conclusión de que mientras que en el caso de Chechu y en el caso de Samuel son futbolistas que vienen a ser importantes y este año son importantes, sobre todo el caso de Samuel, pero esa estrella un poco como que se va apagando.
esa situación me llama la atención porque me choca o me contrasta mucho con la de Ismael Falcón, ¿no? Que es cierto que viene para ser importante, no es importante al principio, de hecho es protagonista además de groseros errores que le cuestan bastante, le hacen bastante daño al Hércules su primera campaña, pero sin embargo esta segunda campaña ha brillado a un nivel excelente, y de ahí la renovación, ¿no? Que se le ofrezca un contrato de renovación que ha aceptado. Es un poco curioso, ¿no? Como jugadores de edades similares y con peso, llamados a tener un peso. Yo creo que Falcón esta temporada sí que ha dado un paso adelante, ¿no? Porque la temporada anterior sí que tuvo esos problemas que comentas, ¿no? Esos fallos individuales que temblábamos con acciones a balón parado, balones por arriba, y sin embargo este año... Y recuerdo que el verano pasado pues se quedó a entrenar, o no sé si entrenó en Cádiz o hizo una preparación especial en verano, ¿no? Antes de comenzar la pretemporada, con horas extra, y que se implicó mucho en recuperar su mejor versión, y de hecho lo ha conseguido, ¿no? Uno de los porteros menos goleados de todo el grupo del grupo tercero de la segunda B, y uno de los menos goleados de toda la segunda B, y además salvando al equipo en muchas ocasiones. Yo creo que, como digo, Falcón esta temporada sí que ha dado el paso adelante, y a lo mejor Samuel pues sí que ha estado un poco más arraigado a ese nivel de combinar buenos partidos con también algún error individual que ha podido costar puntos. Entonces yo creo que la renovación de Falcón es totalmente merecida, y la de Samuel pues puede continuar en el equipo, pero yo creo que con un rol más secundario, que ser el central titular todos los partidos, aunque para Planagumá evidentemente es su central, porque lo ha alineado en prácticamente todos. Hablábamos de que en Ponferrada había muerto con sus ideas, en el sentido de que había decidido salir con Benja Martínez de 9 exclusivamente, hizo una cierta variación ofensiva en el esquema, pero la realidad es que murió con sus ideas, y sus ideas era seguir contando con Ismael Falcón, con Chechu Flores, con Samuel Llorca y con Diego Benito. A Falcón, al meta gaditano y al mediocentro, a Diego Benito, se les ha renovado. Sin embargo, en el caso de Samuel Llorca y de Chechu Flores, bueno, pues parece que el camino que va a seguir, sobre todo el segundo, no va a ser el mismo. Diego Benito, es evidente que tenía que seguir, eso no admitía dudas, ¿no? Y creo incluso que Hércules anda despierto ahí cuando abordas en un momento que, por cierto, la gente de Planagumá estaba pidiendo que se negociara la renovación, y Portillo no quiso, no accedió, sí que accedió por el contrario a renovar, a ofrecer la renovación, mejor dicho, a Diego Benito y a Ismael Falcón. La continuidad de Diego, vamos. Indiscutible también, ¿no? Ha sido el cerebro del equipo toda la temporada. Y también se ha notado, ¿no? Cuando no ha pedido tanto la pelota, cuando no ha hecho jugar al equipo, la plantilla lo ha notado, ¿no? Pero yo creo que es un jugador fundamental en ese centro del campo con Fran Miranda. También se está hablando mucho estos días de que puede volver Geray, ¿no? El jugador que ya estuvo aquí, que estuvo en la Cultural Leonesa. Puede ser también un centro del campo muy, muy importante, ¿no? Veremos a ver, pero la continuidad de Diego Benito, jugador indiscutible, ¿no? de muchísima calidad, y que esperemos le aporte mucho también al equipo esta temporada. Sí, sobre todo que también Diego Benito tenga también la continuidad personal, ¿no? Porque el otro día estábamos hablando de que venía de un par de temporadas en las que tampoco había tenido, este año ha jugado todo, siempre que ha estado disponible ha jugado todos los minutos, pero venía del año pasado de haber alternado Elche y Cartagena, que tampoco tuvo ese peso específico en el equipo, y era un poco incógnita quizás si respondía al nivel del Diego Benito que ascendió con el Albacete, de ese Diego Benito que había sido importante en segunda B. Ha respondido a la perfección, y teniendo la continuidad de Fran Miranda asegurada, era un pecado mortal prácticamente no renovar a Diego Benito, porque al final tu pareja de mediocentros titulares, sabes que Candela no sigue, pero tienes esa opción, ¿no?, de seguir potenciando el centro del campo, ¿no? Candela no ha tenido continuidad, no va a continuar, pero tienes a Fran Miranda, a Diego Benito, y sabes que son tus dos pilares sobre los que se ha cimentado el equipo, tanto en ataque como en defensa, porque al final eran prácticamente los que mandaban el equipo para arriba o para abajo, y le puedes añadir jugadores en ese centro del campo, ¿no?, que complementen un poco ese estilo, ¿no? Puedes añadir un pivote, decía Dani Geray, al final ya es un pivote defensivo, pero con mucha más llegada, mejor toque de balón, mejor conducción que Fran Miranda, que a veces sí que veíamos a Fran Miranda que se descolgaba un poco en ataque y se le veía con el balón en los pies que se atascaba a veces, ¿no? Otro jugador del perfil Diego Benito que pueda llegar más arriba, con más libertad, que Diego Benito pueda quedarse un poquito más atado. Entonces yo creo que la continuidad de Diego Benito al final era fundamental por ese cerebro, por todo lo que ha jugado y por todo lo que te ha dado este año, y los dos partidos que no ha jugado por sanción o por lesión algún día. 2 por sanción y el de descanso, creo que no jugó el día del Baleares. O sea, como que Benja. Al final todo lo que ha podido lo ha jugado. Has hablado de Geray.
El Hércules aspira a reforzar todavía su centro del campo con al menos 2 jugadores. Uno de ellos es un mediocentro senior, se habla, como digo, de Geray, el blanquiazul, el tinerfeño, que está libre después de finalizar contrato con la Cultural Leonesa, y se habla también de un sub-23. Un sub-23 que a nadie le escapa que podría ser Alvarado. El Hércules reconoce que está en contacto con el Watford y que ha solicitado que le vuelvan a ceder al colombiano. ¿Cómo veréis vosotros que una segunda etapa de Alvarado? Porque Alvarado, la sensación que tenemos todos... Porque también me he quedado con muchas ganas de verlo, ¿no? Pero Planaguma es que ha contado muy poquito con él. Luego también tuvo el problema, entre comillas, que se fue con Colombia, con su selección, problema para Alvarado, claro. al sudamericano, luego al mundial. Se perdió un montón de partidos con el equipo. Pero ya te digo, yo lo vi en pretemporada, sobre todo me acuerdo del partido de la Nucía, ahí en el Camilo Cano, y la verdad es que me gustó muchísimo. Y luego vi algún gol más que marcó Jaime. Ahora que hablas del Camilo Cano, este verano no sé si vamos a volver en agosto, que sí que vamos a volver durante la temporada, porque la Nucía es uno de los 2 clubes alicantinos que ha ascendido. Y a los Arcos. Y a los Arcos, sí. Pero con respecto a Alvarado... Bueno, lo de los Arcos está por ver. En principio sí, parece que el Orihuela seguirá o quedará encuadrado en el grupo tercero, aunque con eso hay cierta... Sí. Hay cierta cosilla ahí, tiene ¿no? todavía que configurarse un poco Lo suyo es que estuviera en el grupo tercero, que para eso no deja de ser un equipo de la Comunidad Valenciana, un equipo de Alicante. Y ya te digo, me gustaría muchísimo a mí, personalmente, que Alvarado continuara, pero no lo entendería si Planaguma le va a dar la misma bola que le ha dado esta temporada, ¿no? Es un jugador joven que creo que tiene mucha llegada, no pierde posición a veces, ¿no? Pero sería más un jugador para sustituir a Diego Benito más que a Fran Miranda, sí, ¿no? Eso está claro. Y luego también tenemos la baza de Pedro Torres, ¿no? Un futbolista también más del perfil quizás de Diego Benito y que también me gustaría verlo más minutos esta temporada, veremos. Hemos hablado de Pedro Torres, hemos hablado de que hemos firmado un lateral derecho, ha firmado el Hércules, mejor dicho, un lateral derecho para suplir la baja de Juanjo Nieto, como es Felipe Alfonso, un Felipe Alfonso que en principio tendría como competencia en ese lateral derecho a Víctor Olmedo. Bueno, yo creo que ya este año una de las cosas que aquel partido de Alcoy trajo consigo, además de mucha polémica, ese partido de Alcoy trajo mucho. Siempre las visitas al Alcoy son curiosas. Siempre traen cosas. Hemos hablado de que vamos a ir a anunciar al Camilo Cano y estamos en Alcoy, pero desgraciadamente en Alcoy no habrá polémica en Alcoy. El petardazo habrá que pegarlo en otro sitio, probablemente sea el anuncio a los Arcos, eso. Seguro que sí, por aquello de mantener la tradición de la Germanor. Pero que ese partido lo que trajo consigo fue la apuesta, ¿no? Por Víctor Olmedo, cuando quizá había otra opción, ¿no? Para recomponer un poquito la defensa y que no jugara Víctor Olmedo, pero Planaguma apostó por Víctor Olmedo, no hizo un mal partido y es un jugador para tener en cuenta. Ese día fue uno de los primeros ataques de entrenador de Luis Planaguma. Sí, pero ese fue un ataque de entrenador que no terminó mal. Carlos Fernández incluso. Pero terminó mal. El partido al final sale mal y la apuesta, claro, sí. Choque más incendio. Si el partido no saca buen resultado, pues todo lo que ha habido donde toca el entrenador seguro que ya sale... Yo tengo que reconocerles que nosotros somos los primeros que muchas veces somos muy ventajistas. En Baracaldo mismo yo ya estaba afilando el cuchillo en la segunda mitad hasta que marca Benja. Y de Baracaldo salimos con una sonrisa de oreja a oreja, pero la realidad pura y dura es esa. Y en Alcoy, si la cosa hubiera salido bien, pues nadie hablaría de ataque de entrenador, sino que estaríamos todos... el ataque de entrenador y la final se depende en esta categoría del fútbol total y de un nuevo visionario. Y con el lastre que trae el Hércules de ya 5 años, el sexto, pues que al final luego vas a valorar el resultado. Si el resultado es positivo, vas a decir que las decisiones técnicas son buenas. En Alcoy y en Alicante te han pintado la cara, las cosas como son. Ese petardazo este año ya sabemos que no lo vamos a pegar. Pero bueno, hay que ver a quién le regalamos los 6 puntos de rigor. Pegaremos el petardazo en cualquier otro campo, claro. La falta de gol del Hércules y dónde va a ser los filiales, las superficies de césped artificial, en fin. La falta de gol. Monotemático. Bueno, nos hemos llevado no lo vamos a negar, a una decepción, evidentemente, porque el Hércules esperábamos todos estar hablando ahora mismo de un equipo que además iba a arrancar la liga en menos de un mes. Bueno, sí, ¿no? Un poco más de un mes, en 5 semanas, en segunda división. No va a ser así, van a ser 6 semanas las que habrá que esperar porque no ha regresado al fútbol profesional el Hércules. Será la 6ª temporada en la que militará en segunda división B en esta última etapa. Volverá a ser el objetivo del ascenso. Hablamos del objetivo del ascenso, hablamos de como objetivo, esta vez sí. ¿Se va a hablar, creéis, abiertamente de quedar primeros de grupo? Yo creo que debe ser no del playoff, el objetivo, porque recordemos que Planaguma durante la temporada decía que lo importante era el playoff,
cualquiera de los 4 puestos, porque veníamos de 2 años que no lo habíamos jugado, ¿no? Pero yo creo que la realidad es otra, ¿no? La realidad es que el equipo tiene que quedarse primero para jugar ese playoff de campeones y que te dé por lo menos una cierta ventaja, porque mira lo que ha pasado, te has quedado otro año más, y hablamos del partido contra el Cádiz, en el último partido, a las puertas, y eso la verdad es que, y sobre todo al aficionado y a todo el mundo evidentemente, duele mucho quedarte a las puertas, ¿no? Y 2 años de los 5. Entonces el objetivo tiene que ser claro, el primer puesto. Vas a tener, creo, otra vez otra plantilla con un presupuesto muy grande, ¿no? Para segunda B. Entonces tienes que marcarte por lo menos ese objetivo de primer puesto. Si luego no lo consigues, pues meterte entre los 4 primeros, pero yo creo que el principal y donde debe focalizarse el Hércules es en el primer puesto. Sí, yo creo que el contexto de club y de equipo con el que arranca el Hércules es totalmente diferente al del año pasado, ¿no? Lo que estamos hablando, que cuando Planagumá firma venía de 2 años sin jugar playoff, que ese temporada se había conseguido clasificación para la Copa del Rey, que el club está en un momento en el que no sabes si apuestas por un club que luego igual en agosto nos echa a competir. La situación es totalmente diferente. Tú has hecho una temporada de competir hasta el final, ha llegado la última ronda del playoff, y el objetivo tiene que ser ahora sí pelear por esa primera posición, aunque yo creo que el año pasado también tenías que por lo menos tenerlo en la mente, aunque no lo dijeras abiertamente, ¿no? El hecho de jugar esa primera posición. Pero bueno, al final el objetivo este año, después de donde vienes de la temporada pasada, de haber quedado segundo con opciones de pelear por la primera posición prácticamente hasta el final, pese a que era muy difícil conseguirlo, tiene que ser el campeonato. Ahora vas a tener un rival como el Nastic, que es el que viene de segunda división, que va a tener un potencial económico y de jugadores fuerte, pero bueno, yo creo que el Hércules, viendo la plantilla del año pasado y lo que está renovando, tampoco se va a quedar atrás en cuanto a potencial de plantilla. Y que nos ha quitado ya un futbolista. Sí, un futbolista que parecía, pero bueno, yo creo que al final te quita un futbolista, pero tampoco es que te haya quitado al mejor jugador del mercado. Es a lo que voy, es que estamos hablando de segunda división B y son jugadores de segunda división B todos, empezando por los nuestros. Y sobre todo, en mi también son reemplazables, es decir, yo leía muchos madres mías el sábado cuando se habla de Felipe Alfonso, de su incorporación, de hombre, este futbolista va a ser el que cubra la baja de Juanjo Nieto. Bueno, mire, es que estos son futbolistas de segunda división B, y como son futbolistas de segunda división B, pues siempre resulta mucho más sencillo, a veces también económico, no siempre en el caso del Hércules no lo suele ser, porque siempre aspira a lo máximo, pero resulta más sencillo reemplazarles. No, y que además que como Juanjo Nieto no te salen todos los futbolistas que firman, ¿no? Jugador joven, ¿no? Que viene de un filial, aunque ya había jugado con el Mallorca en segunda, y había debutado con el Mallorca en segunda, y que te salga como te salió Juanjo, que fue toda una sorpresa para la afición, ¿no? Con respecto al... Tal sorpresa que si el Hércules hubiera sabido que iba a tener tantas novias, le hubiera firmado otro tipo de contrato, seguro. La cláusula de rescisión no hubiera sido esa y hubiera sacado rendimiento. Y con respecto al lateral izquierdo, es cierto, se ha perdido a Bonilla, pero es que yo creo que tenemos al mejor lateral izquierdo de segunda B, que es Nani, y que también me hubiera gustado verlo más en el playoff de ascenso. Bueno, verlo. Al final yo creo que pierdes un jugador en una posición en la que no es clave, quiero decir, tienes una posición bien cubierta ahí por Nani, por otro jugador que pueda venir a competirle el puesto para que haya competencia entre los dos laterales izquierdos, pero yo creo que ahí es una posición que está bien cubierta. Sí. Otra cosa es que a lo mejor el fichaje que estuviéramos hablando que os han quitado es Benja. Ahí sí que estaríamos hablando de que la cosa se hubiese complicado, pero al final precisamente Bonilla me parece un buen lateral izquierdo que venía a ascender con el Mallorca, pero esta temporada estuvo sin equipo, acabó en el Ibiza, que tampoco ha sido un equipo que sí que tenía potencial económico, pero no ha sido el mejor equipo de segunda B, ¿no? O sea, que te quitan a un jugador, pero tampoco te quitan a Roberto Carlos y tampoco te lo quitan en la posición donde más débil estás. Yo creo que es un revés que no hace tanto daño como, por ejemplo, hace 2 veranos, el verano de 2017, cuando el Hércules aspira a contratar a Benja Martínez después de que ascienda con la Cultural y no iba a seguir allí en León, y el Hércules Leche le gana la mano y se lo lleva. Bueno, es un revés que sí que te llevas en planificación deportiva, que yo creo que no es equiparable a que te hayan, entre comillas, quitado, porque luego también en el Hércules preguntas y te dicen que Bonilla no había nada. No sé vosotros. ¿Qué pensáis? No sé cómo estaría la negociación con Bonilla. Entiendo que sería un jugador que le gustaría, ¿no? A Portillo, ¿no? Porque también se habló el año pasado de que podía llegar, ¿no? Pero ya te digo, Nani ha ganado un año de mucha experiencia, ¿no? La primera parte de la temporada la jugó prácticamente toda entera, rayando un nivel altísimo. Luego es cierto que Adrián le fue ganando la partida porque también fue una apuesta de Planagumá, cuestionable en mi modo de ver.
pero Nani ha ganado otro año, como digo, y es un lateral con rapidez, es joven, en defensa no ha tenido errores que digas son graves, a lo mejor como ha podido cometer Samuel, y que luego hemos visto, acabamos de ver un gol con un disparo lejano muy bueno, ¿no? La no llegada de Bonilla pone de manifiesto también que había otro melón un tanto artificioso, que era sobre si se había llegado a un acuerdo para vender a Nani a otro club, y por eso venía Bonilla. La verdad que el club sí que necesita inyecciones económicas, y las de los traspasos desde los tiempos de Alex Muñoz, bueno, pues eso no se está produciendo, pero bueno, también es cierto que se está aspirando a lo máximo, y como se aspira, mira qué golazo, se aspira a lo máximo, y como se aspira a lo máximo, pues se tiene a los mejores. Alex Muñoz también se ha leído algo, ¿no? Una posible cesión. Sí, es curioso porque ha sería sido importante. Pichu Atienza precisamente el que iba a parar a... Y han pagado un dinero importante a Zaragoza por Pichu, además creo que van a pagar a plazos como si fuera un coche, van a entrada, creo que en 2 o 3 años lo van a pagar, o sea que es una apuesta importante del Zaragoza por Pichu Atienza. Sí, el Zaragoza es que creo que tiene un problema ahora de credit crunch, creo que conforme van pasando las temporadas y te vas hundiendo en esa categoría, ya este año pasado lo ha pasado mal abajo, y la liquidez que tiene no es tanta. Aún así es el Real Zaragoza, no olvidemos, es uno de los grandes. Tuviéramos ese problema, ¿no? De estar en segunda varios años, no ingresar todos los años. Lo pasa mal, y hubo un momento que lo pasó muy mal. De refilón ahí vio la opción de juntarse con el Hércules. El Hércules sí que es un drama. Eso sí que hubiera sido un palo el tener que competir, por ejemplo, con el Real Zaragoza. Este año, bueno, lo que vas a tener es hemos visto al Nastic en el grupo tercero como gran rival. Los de siempre, pues Lleida, por ejemplo, y demás, Cornellá, al final no sabemos qué pasará con el Baleares. Si al final se van los de Baleares al 2, al grupo 2, porque el Ibiza para mí está haciendo un buen importante. Equipete, Sobre todo el problema del Ibiza es el campo, ¿no? Yo creo pero al final el Ibiza se ha llevado 2-3 jugadores del Atlético Baleares, con lo que puede tener. Para mí el Ibiza, yo creo que partía un poco por encima del Atlético Baleares, que el Atlético Baleares también ya sabemos lo que es, Manix Mandiola, tal. Del Ibiza se hablaba mucho esta temporada pasada, apuntaba alto, pero sin embargo la verdad que fue una auténtica decepción. Ficharon a Borrielo. Y llegó a sonar otro jugador. Y a Chavero, el mediocentro que andaba detrás del Hércules. Que estuvo en el Murcia y que es sobre el que y que tampoco han dado allí otro nada grande. Otro de nuestros protagonistas de los meses de julio y agosto de años atrás, Chavero, Benja, bueno, todos estos nombres que tanto el propio Estefanio Maná, que también ha protagonizado. Este verano llegaremos a agosto y diremos el nombre del verano de este año ha sido, porque seguro que aparece el culebrón, va a ser el culebrón, que a lo mejor lo tengas que un jugador que te centres en él, ¿no? Y que lo acabes firmando si todo va bien al final del mercado. Sí, bueno, el verano pasado concretamente uno de los que llega, y lo decías tú, comentabas, Adri Jiménez llegaba al final. Jiménez, y luego el último, Fran Miranda. Y mira, Fran Miranda. Que llegó porque no fichas a Chavero y tienes al final que reconvertir un poco o cambiar en lo que es el planteamiento de... La semana del debate de si el 6, el 8... El 6 y el 8, pues terminamos con el 88. Bueno, muy buen fichaje, Fran Miranda. Hemos hecho un pequeño repaso a cómo va la planificación deportiva en el Hércules. El otro día, tú no estabas, pero el otro día le preguntaba a Javi Rubio y a los Javi, a Javi Rubio, a Antonio Orsi y demás, les preguntaba sobre, Javier Pérez les preguntaba un poco sobre el tema de la campaña. Bueno, ¿cómo ves tú? ¿Te da miedo a ti la campaña de abonos o no te da miedo? Ahora no está Quique Hernández, puede ser que las ideas sean otras. ¿Cómo lo ves tú eso? Espero que se mantenga un poco la filosofía que se mantuvo este año, con promociones importantes para los abonados fieles que están durante toda la liga regular en segunda B, porque es muy bonito que el campo esté lleno en el último partido del playoff de ascenso con 25.000. Y que bueno, también se ha hablado mucho de que se fueron contra la Ponferradina con el 0-3, que no sabían ni cómo se llamaban los jugadores del Hércules, y eso a mí no me gusta. Me gusta ver el campo lleno, pero no me gusta que la gente venga con una actitud de criticar al equipo cuando va perdiendo 0-3. O sea, no has estado durante toda la temporada tragándote los partidos del Hércules contra los rivales más asequibles o más humildes de la categoría, como el Olot, como el Peralada, y no, esa por lo menos no es la actitud, no es lo que yo entiendo de un herculano, ¿no? Pero sí que me gustaría que para esos abonados fieles, sobre todo pues si se les regala el playoff de ascenso, la Copa del Rey, por ejemplo, pues yo creo que serían detalles importantes, y espero que aunque no esté Quique Hernández, eso por lo menos se mantenga, sobre todo el abonado fiel, ¿no? El abonado de los 5.000 de siempre, que no te fallan nunca, y los que se van a todos los desplazamientos prácticamente, que luego los ves y son los mismos, que es para aplaudir realmente. Todos los que se fueran a Ponferrada, por ejemplo, los 400 que se fueron a Ponferrada,
Se me pone la piel de gallina, de verdad te lo digo, ¿eh? Unos valientes, de verdad te lo digo, son unos unos valientes, valientes. sobre Pero todo, también son unos valientes los 5.000 de todo el año. Sí, sí, sobre todo porque no es lo me mismo. sabe un poco mal lo que ocurrió contra la Ponferradina en el último partido. Es normal, ¿no? Es normal que... curado de espanto porque precisamente el José Rico Pérez, desgraciadamente, no es un estadio que se... Es normal, ¿no? Que para el playoff pues tengas el campo lleno, ¿no? Porque al final Alicante es una ciudad muy grande. Pero a mí, personalmente, me sabe mal, ¿no? Y no es por repartir ni carnet, ni no carnet, ni nada. Yo pero si vas, por lo menos, a apoyar al equipo, no irte en el minuto 60, que lo subo, Lo subo y un montón. Que lo subo. Mañana, lo hemos comentado antes, mañana vamos a tener en Sport Alicante edición de verano a Javier García Portillo, el director deportivo del Hércules. El técnico de Aranjuez estará con nosotros repasando un poco pues, cómo ha vivido esa fase de ascenso, especialmente la renovación de Lluís Planagumà y las operaciones que está abordando estos días y que alguna de ellas se han anunciado. Yo os quiero pedir un favor, quiero que me ayudéis y ¿qué le preguntaríais a Javi? Javi empieza. Así que me en caliente. Una pregunta con sobre y otra sin sobre, es decir, te damos el sobre. Vale. El sobre... Una jabonosa, por así decirlo. Y otra sí, no, la pregunta un poquito mamporrera, ¿no? Una para que entre al trapo. No, yo creo que al final quizá, ¿no? Ese golago, no, el hecho, ¿no? De si el estilo ese va a ser un 4-4-2, ¿no? Fiel, ¿no? Se va quizá a apostar por un jugador que pueda actuar más de media punta clásico, de poniendo el perfil Javi Flores, que no va a ser Javi Flores porque ya hemos dicho que va al Córdoba, ¿no? Pero un jugador de ese estilo, ¿no? Un jugador que sea esa posición, un 10 claro, ¿no? Porque el año pasado tuvimos el debate del 6, del 8, pero al final, si supongo que te dirá que si se presenta la opción, pues no lo estudiarán. Que el entrenador tiene autonomía. Claro, no, pero yo creo que eso, ¿no? Si se puede apostar, yo que estoy aquí, mientras tú piensas, yo voy aquí haciendo tiempo, ¿no? Si se va a apostar a lo mejor por un jugador más de puro 10. Además lo tengo. Si va a intentar el fichaje de Miguel de las Cuevas. Voy a contar una cosa. Esa ya la tenía. Estaba ya pensada. Y la de 10 también. Durante el día hemos pedido en redes sociales que los aficionados de Hércules nos trasladan qué preguntas les gustaría hacerle a Javier García Portilla, y una de ellas era el tema de Yeray y el tema también de Miguel de las Cuevas, que vuelve a sonar como posible fichaje. Y en el sentido de Miguel de las Cuevas viene a hacer una temporada muy buena en el Córdoba, que no es un jugador que digas viene de vuelta a retirarse aquí a... El Córdoba tenía tendrá ofertas de segunda. El Córdoba tenía mejor equipo que lo que evidentemente... Sí, lo que pasa es que tiene una defensa que... Un poco verbeneo. Sí, creo que era el más goleado, pero en el Martí de Valero en Copa diferencia. Gana 1-3 o 1-4. Sí, tenía talento arriba, porque al final tenía jugadores como Miguel de las Cuevas, Javi Lara, Alfaro, el hermano de Jesús, pues al final tenía potencia arriba, pero claro, atrás. Yo creo que con esa está bien, ¿no? ¿Es la jabonosa también o no? Sí, ¿no? Bueno, chicos. Si no, te la pongo por Twitter. Pónmela por Twitter, que Twitter está hoy animado. Está calentito hoy. Se nos acaba el tiempo, ya lo han visto. El Hércules sigue funcionando y nosotros también, de guardia en el mes de julio, con la actualidad blanqueazul y con dos grandes amigos y dos grandes profesionales de la información en Alicante, como son Javier Rubio. Gracias, Javi, por venir. Un placer. Y Dani Rodríguez de Radio Alicante Cadena Ser, casi la liamos otra vez. Gracias por venir. Un placer, Óscar. Bueno, pues mañana les esperamos con esa entrevista a Javier García Portillo. Sean felices.